¿Qué tal? Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto poder saludarles en este día. Yo quiero animarte a que te prepares para poder recibir una palabra que va a bendecir a tu vida. En esta noche nuevamente está con nosotros el hermano Roberto Evans y en este día nos va a compartir un mensaje que va a bendecir a tu vida. El nombre de este mensaje es la advertencia al futuro, y estoy seguro que va a bendecirte. Así es que prepárate, comenzamos. Hola, es un gran gusto poder saludar a todos ustedes el día de hoy por este medio, y más porque estamos viviendo tiempos muy especiales. Creo que todos ustedes saben esto. A doquiera que vaya yo, no falta que me encuentro con alguien que me hace una pregunta. Y la pregunta es esta: hermano, ¿qué crees que está haciendo Dios? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cómo va a terminar todo? Obviamente haciendo referencia a la situación que estamos viviendo con la coronavirus. Pero muchos dicen, ¿y qué está haciendo Dios? Bueno, es una pregunta bastante grande y no creo que podemos definirla con una sola cosa, porque cuando la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, entendemos que cuando Dios hace algo, tiene múltiples propósitos, múltiples cosas que quiere lograr con la misma cosa. Sin embargo, hay algo que me gustaría compartir con ustedes en cuanto a qué está pasando, y es una percepción que yo tengo. Y de antemano les voy a decir lo que yo creo y luego vamos a ver qué dicen las Escrituras. Yo creo que realmente lo que está pasando el día de hoy no es tanto un juicio, no es que el diablo anda suelto, no es que los chinos quieren destruir al mundo. Yo creo que realmente lo que está pasando es que Dios mismo, mediante la coronavirus, está queriendo dar una advertencia a todos nosotros de cosas mayores que un día van a venir. Y entonces yo les voy a invitar a que vean conmigo en sus Biblias la epístola a los Hebreos y el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 29. Hebreos 12, 25 dice lo siguiente: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero aún ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Padre, háblanos el día de hoy y deja que, Señor, una gota de tus pensamientos pudiera caer en nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a entender lo que dicen las Escrituras y, Señor, cuál es su aplicación a la vida nuestra el día de hoy. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Lo primero que quiero decir, les va a parecer raro. Yo no creo que la epístola a los Hebreos es una epístola. Cuando yo leo la epístola a los Hebreos, realmente lo que yo encuentro es un sermón que tiene un apéndice. Y el sermón va del capítulo 1 hasta el capítulo 12, y el capítulo 13 es un apéndice en donde el autor agrega ciertas palabras más indicadas, más propias para la congregación que recibió este sermón.
En esto no estoy negando ni la inspiración de los capítulos 1 al 12, ni del capítulo 13. Todo es palabra de Dios, todo es inspirada por Dios, pero nos conviene entender qué estamos mirando, qué clase de literatura es. Podríamos tardarnos mucho en hablar de esto, yo les podría dar mis puntos, mis justificaciones por mi opinión, pero realmente no es pertinente al tema. Pero a la vez uno dice, ¿por qué lo mencionaste entonces? Porque yo creo que las palabras que acabamos de leer son el final del sermón. Y la mayoría de los predicadores, cuando llegan al fin de su sermón, terminan con una exhortación. Yo lo llamo una exhortación de exhortar a la gente a que decidan para la verdad o para que van a recibir lo dicho. Y yo creo que él aquí está en sí terminando su sermón con una exhortación. Ahora, permítanme decir, yo creo que él en sí les está hablando tres cosas en esta porción. Yo encuentro tres puntos principales en esta porción de la Escritura. La primera cosa que yo encuentro es esto, es una advertencia de no rechazar lo que Dios está diciendo, sino a lo contrario de abrazar lo que Dios está diciendo. Y entonces en el capítulo 1, versículo 1 y 2, encontramos algo muy importante y fundamental para esta epístola. Él dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué está diciendo? Que Dios ha hablado dos veces. Ya en sí, el pensamiento predominante de los 1 al 2 es que Dios ha hablado, pero ha hablado dos veces. La primera vez que habló era, según el autor aquí, cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí y que él habló en voz audible al pueblo de Israel, quien estaba al pie del monte, y el monte temblaba, humeaba, habían relámpagos y toda clase de espectáculo, a tal grado que cuando Dios descendió y comenzó a hablarles en voz audible, el pueblo se espantó y dijeron ellos todos, ya no queremos escuchar más a esta voz. Es como que endurecieron el corazón, taparon los oídos. Ya no querían escuchar más a la voz de Dios. Y entonces esta fue la primera vez que él habló, conforme a lo que vemos aquí. Pero la segunda vez es cuando vino Jesús, el Verbo. Y cuando él vino, no fue un siervo, un mensajero como los profetas o los ángeles. Cuando él vino, fue el Hijo de Dios. Y él vino, tú y yo sabemos, hace 2000 años y trajo una tremenda revelación de Dios. Habló al pueblo de Israel, esta palabra se ha extendido hasta las naciones y al fin de cuentas hasta nosotros nos ha llegado por medio de la transmisión del Evangelio de generación en generación. Pero volviendo al capítulo 12, el versículo 25, él dice esto, mirad que no desechéis al que habla. Está haciendo una comparación sutil. Está diciendo los israelitas, Dios les habló, pero desecharon lo que él dijo, rehusaron escuchar lo que él dijo. Y está diciendo a sus lectores, oigan, no vayan a cometer el mismo error. Dios ha hablado, no vayamos a rechazar, no vayamos a descuidar lo que él ha dicho. Porque si cometemos el mismo error que ellos cometieron, dice él, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es una advertencia. Oigan, Dios ha hablado. Los de antes desecharon, no escucharon la amonestación de Dios, la palabra y la amonestación, y perecieron. Y está diciendo lo mismito no puede pasar a nosotros.
Dios está hablando. Si desechamos, si rehusamos escuchar, si abrazamos y luego abandonamos la palabra, pues también nosotros podemos perecer. Y entonces primero Él les advierte diciendo, no vayan a desechar lo que Dios está diciendo. Fíjense lo que voy a decir. Él está hablando de dos palabras en una sola palabra. Es Dios quien ha hablado primero al pueblo judío, después a la iglesia. En los versículos que siguen, el 26 y 27, de pronto encontramos al autor hablando de otra cosa. Primero habló del hecho que Dios habló 2 veces. Pero ahora está hablando de lo que voy a llamar 2 temblores, 2 conmociones. Y está diciendo, mira, cuando Dios habló por Moisés en el monte de Sinaí, tembló todo. Pero Cristo vino hace 2000 años y tengo que decirles, no tembló nada. No había un temblor el día que Él nació, menos hubo un temblor cuando se sentó sobre el monte para dar el sermón del monte. Él vino y Él habló, pero no hubo un temblor. Cuando Dios llegó al monte de Sinaí hubo temblor, pero ahora que Cristo ha venido y nos está hablando, no ha habido temblor. Pero no quiere decir que no vaya a haber temblor, porque aquí encontramos el hablar acompañado del temblor. Se cumplió todo en Moisés, pero solo hoy en día tenemos el hablar, pero no tenemos el temblor. Pero fíjense lo que dice el autor, el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, fíjense bien, es Ageo 2:6, dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, como en Sinaí, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. ¿Cómo debemos interpretar esto? Dios desciende sobre Sinaí y el monte tiembla. Cristo descendió en la encarnación y nos hablaba, pero no hubo temblor. Pero ahora fíjense lo que voy a decir. El autor aquí está citando el profeta Ageo y está diciendo, profetizando, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿De qué está hablando? Pues está diciendo que Cristo vino, pero todavía no ha habido el temblor. ¿Cuándo va a ser esta conmoción, este sacudimiento, este temblor? Pues va a ser cuando Cristo viene al fin de este mundo. Dice, aún una vez más. Y esta palabra una vez, voy a decir algo, es la misma frase que se encuentra en Hebreos con referencia al sacrificio de Cristo, que se ofreció una vez y para siempre, para todos. En otras palabras, ya tenían sus sacrificios los judíos en el templo, que se repetían y se repetían. Pero al fin de cuentas, dice, Cristo vino y se ofreció una sola vez. Su sacrificio puso fin a todos los demás sacrificios. Fue el sacrificio definitivo, fue el sacrificio perfecto. Y voy a decir que a lo largo de los siglos han habido muchos temblores, muchos sacudimientos, mucha conmoción de las cosas, y han venido repitiéndose, pero hay una conmoción, hay un sacudimiento, un temblor definitivo que va a ser el temblor de todos los temblores, y este va a ocurrir cuando viene el Hijo de Dios. Porque aquí el autor dice esto, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas. Pero vamos a pensar, Moisés, el monte, Dios habla, el monte tiembla. Cristo ha venido y ha hablado, pero todavía no ha venido el temblor definitivo.
Este temblor definitivo, vuelvo a decir, viene cuando Cristo viene. Todavía no ha venido, pero vendrá. Y entonces la pregunta que muchas personas me hacen es la siguiente. Dicen, hermanito, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Lo que yo creo es, con cada temblor que viene, con cada sacudimiento que viene, Dios nos está advirtiendo, nos está dando una prevista de las cosas que van a ocurrir cuando Él viene. Porque la Biblia dice que cuando Cristo viene, el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre, las estrellas van a caer del cielo, las montañas van a caer en el mar. Y hay muchas cosas que describen este momento cuando el Hijo de Dios desciende del cielo. Porque ahora la palabra que Él ha hablado y que ha sido predicada de generación en generación es una palabra de misericordia, es una promesa de perdón, es una palabra de salvación para todos nosotros. Pero todas estas palabras nos están diciendo que hoy es el día de la salvación. Está diciendo que va a venir un juicio, pero Cristo ha muerto en la cruz. Hay una salvación puesta para nosotros, pero viene también el día de juicio, el día final. De una vez, hace un par de años aquí en México sufrimos 2 temblores en el mismo mes de septiembre. Y de pilón, el segundo cayó justo sobre el mismo día del calendario del temblor del año 85. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué coincidencia de tener 2 temblores en un poco más que 30 años que ambos cayeron en la misma fecha? ¿Una coincidencia? No creo. Lo que yo creo es que Dios nos está dando una advertencia. Está diciendo, pongan las pilas, porque al fin de cuentas va a venir un día cuando yo voy a sacudir a la tierra en una manera que no pueden imaginar. Y ahora tenemos la coronavirus, que es una pandemia, está sacudiendo las naciones. Yo digo que Dios está haciendo temblar las naciones, pero ¿por qué? Es una advertencia. Es una advertencia de mayores cosas que están por venir. Y yo me imagino al venida de Cristo tal vez en esta manera, que vamos a suponer que podríamos tomar todos los temblores, todas las calamidades, todas las dificultades de todos los siglos y combinar todo esto en un solo día. ¿Cómo sería? ¿Qué tan fuerte sería? ¿Qué tan cataclísmico sería? Porque viene un temblor hoy en día y hasta que puede medio destruir a una nación. Pero ¿qué tal si todas las cosas como estas que han ocurrido en la historia se sumaron con la misma intensidad o aún más en este mismo día cuando Cristo viniera? Yo creo que Dios nos está dando una prueba de las cosas que están por venir y nos está dando una prueba en una esperanza. Y la esperanza es que nosotros entenderemos qué está diciendo por medio de esto y que al fin de cuentas podríamos doblar la rodilla, podríamos confesar el nombre de Jesús, podríamos entregarnos a Él. Está diciendo Él, ven el juicio que está por venir, están probando el juicio que está por venir. No quiero juzgarles, les estoy advirtiendo, pero pónganse sinceros, abracen el Evangelio. En el segundo temblor del año antepasado, nos tocó a mi esposa Pati y yo de estar en el aeropuerto de México, habiendo llegado de Nueva York, esperando vuelo a Morelia. Y fuimos a comer en un restaurante porque no habíamos podido desayunar en Nueva York. Fuimos a un restaurante que se llama Chili's y ahí pues en sí pedimos y estábamos esperando nuestra comida cuando boom, cayó el temblor. Todo se movía increíblemente. Casi ni podía, luchaba yo para levantarme de mi silla.
Y al fin de cuentas salimos al pasillo y encontramos a personas ahí pegando grito, encontramos a personas literalmente de rodillas pidiéndole perdón a Dios, otros postrados. Era un terror increíble. Y yo digo, solo esto es un corte de lo que está por venir. Es de ver las cosas, cómo van a ser, pero multiplicados por 1,000,000, quién sabe por cuánto. Y entonces yo digo, fue una advertencia. Y en aquel entonces, muchas personas, yo creo, por lo menos clamaron a Dios. Puede ser que algunos se reconciliaron con Dios, pero al fin de cuentas era en sí una prevista, un corte, un adelanto de lo que está por venir. El autor dice algo tremendo en cuanto a esto. Versículo 27 dice, y esta frase aún una vez indica, está hablando de cuando Cristo viene, que esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué son las cosas movibles? Las cosas creadas. Y en el principio, Dios creó a los cielos y la tierra. ¿Y qué está diciendo? Que cuando Cristo viene, va a sacudir a todo con tanta fuerza que todo lo creado va a temblar y será removido. Y no solo la creación, sino todos en sí que están en este mundo, que no han aceptado a Jesucristo, sino que han preferido seguir en su rebelión. Todos, sin excepción, van a ser removidos. Pero dice que hay otras cosas, o hay una sola cosa, que no va a ser removida. Y encontramos esto en el versículo 28, en donde dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que ha sido creado va a ser removido. Y hay una sola cosa que no va a ser removida. Y es el reino de Dios. Tú y yo, dice él, hemos recibido un reino inconmovible. Cuando venga Cristo, su reino no va a temblar. Cuando venga Cristo, su reino no va a caer. Cuando venga Cristo, su reino no va a ser removido, porque Él ya tiene un reino establecido, firme, eterno, inconmovible. Es el reino de Dios. Y entonces cuando yo leo esto, yo estoy diciendo, pues, ¿qué quiere decir el autor? Está diciendo los israelitas, Dios les habló y no le hicieron caso y perecieron. Pero hoy en día Dios nos está hablando por el Evangelio. ¿Y qué quiere Él por medio de hablarnos? Pues vino Juan el Bautista y dijo, y Jesús mismo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo creo en lo que ellos estaban diciendo, que el reino de Dios ya está establecido, es eterno, pero están diciendo la única manera en que alguien puede entrar en el reino de Dios es por humillarse y arrepentirse. Y esto es lo que creo que estamos viendo aquí. Hay un reino inconmovible, el reino de Dios. No va a ser sacudido, no va a ser quitado. Y entonces el autor está diciendo, yo creo a sus lectores, oigan muchachos, va a pasar esto si queremos o no. Está ya programado, va a ocurrir. Es el propósito de Dios. Un día de esto los cielos se van a abrir, Él va a descender, toda la creación va a temblar, todo va a ser quitado, pero hay un reino que es inconmovible, el reino de Dios. ¿Y qué está diciéndoles? Es como yo creo que Noé, en un sentido, a lo mejor exhortaba a los que vivían en sus tiempos diciendo, va a venir un diluvio, todos van a ser destruidos, hay un solo lugar de seguridad y es el arca que estoy construyendo. Yo les invito a que vengan al arca para que ya puedan pasar la tormenta adentro y que no sufren daños. Pero nadie le quiso hacer caso y el mundo entero pereció, todos menos Noé y su familia, que estaban adentro del arca.
Quiero decirles en un sentido, el reino de Dios es como el arca. Afortunadamente no somos animales, somos creados en la imagen y semejanza de Dios, pero en Cristo, en Él, existe el arca de la salvación, y aunque todo lo demás sea removido, su reino es inconmovible. Me encanta que dice aquí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué dice? Que lo hemos recibido. La entrada al reino de Dios es un regalo, es algo que Dios ha hecho para nosotros, es algo que Él nos da en Cristo Jesús. Y al fin de cuentas, tú y yo, si creemos en Jesús, recibimos el reino, o vamos a decir, el reino a nosotros nos recibe, pero al fin de cuentas estamos en el único lugar de salvación y seguridad que hay. Él dice, por el hecho que hemos recibido este reino de Dios, debemos ser agradecidos. Es lo que dice. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Yo he conocido personas que se quejan del hecho que son participantes del reino de Dios. Ay, en Cristo no puedo hacer esto, ay, en Cristo tal, y hasta lo creen pesado y nefasto, que son cristianos y parte del reino de Dios. Ellos no entienden nada. Ellos no entienden que un día todo va a temblar, todo va a terminar, pero hay un solo lugar que es el reino de Dios, que es inconmovible, y Dios nos ha regalado esto, nos ha regalado el boleto de entrada en su Hijo Jesús. Debemos ser agradecidos porque Dios nos ha puesto en su reino inconmovible. Y luego dice que no solo esto, pero dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y esta palabra sirvamos también puede referirse a sacrificar en el templo o hasta de adorar. Dice, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, o adorándole con temor y reverencia. Quiero decirles algo, si tú y yo somos cristianos, somos de las personas que están sobre la faz de la tierra los más privilegiados, los más bendecidos, los más honrados, porque Dios nos ha dado lugar en su arca, el reino de Dios, que es un reino seguro y es de salvación, y no es de tristeza, no es de amargura, no es de quejas, sino es un reino increíblemente hermoso, con amor, con gozo y con paz. Y que aunque todo en el tiempo de Noé fue removido, y aunque todo tembló en el monte de Sinaí, y aunque todo va a ser removido cuando Cristo viene, el reino de Dios es eterno. Nunca va a terminar, nunca va a alcanzar su fin. Y si tú y yo estamos en el reino de Dios, no tendremos no voy a decir no seremos terminados, sino que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vuelvo a decir, algunos dicen, hermano, ¿qué está pasando con estos temblores y cosas que vienen? Yo creo que son advertencias, vienen y van. Y estas advertencias vienen y van para que pongamos las pilas, que entendamos las cosas que están pasando. Dios nos está diciendo, la tierra sobre la cual estás parado un día se va. Todo en lo que tú tienes tu confianza un día se va. Un día todo esto va a desaparecer. Pero hay un reino eterno e inconmovible en lo cual te quiero dar lugar. Ahora termino con lo siguiente. Muchos creen que este sermón del autor del libro a los Hebreos, muchos creen que es un mensaje evangelístico. Quiero decirles que aunque sirve para el evangelismo, no es un mensaje evangelístico. Con esto no está tratando de ganar a personas a que vengan a Cristo, sino a lo contrario, está advirtiendo a los que están en Cristo a que no dejen a Cristo, a que no abandonen a Cristo, a que no descuiden el mensaje que han recibido, que ya no endurezcan
sus corazones, que ya no se apartan de Él. Está diciendo, ya están en el reino inconmovible. No sean engañados pensando que el reino que tienes no tiene valor. No sean engañados pensando que las cosas fuera de este reino son de un valor mayor. No sean engañados por las filosofías y las ideas de este mundo, sino echen mano al reino que tienen. No lo suelten. Tiene un valor mayor, inmensamente mayor de lo que tú has pensado o has imaginado. Y esta epístola, este sermón, no es una palabra evangelística. Es una exhortación dirigida a los creyentes, exhortándoles a que perseveran, a que vayan por delante, que no rechacen, que no descuiden lo que tienen. Yo creo que es por eso que Él dice, corriendo todos nosotros con paciencia la carrera que tenemos puesto por delante, desechando todo peso y toda atadura que nos ata, y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo voy a terminar esta palabra. El autor dice, tengan cuidado de no desechar al que habla. Cuando rechazamos la palabra de Dios, rechazamos a Dios mismo. Cuando abrazamos a la palabra, abrazamos a Dios mismo. Y Él está diciendo, no desechen esto, por favor. Las cosas que vienen para hacer temblar todo en este momento solo son advertencias de parte de Dios. Para los que no conocen a Dios, y advertencias para nosotros, para decirnos de nuevo en dónde debemos tener depositado nuestro corazón, nuestra confianza y nuestro amor. Y es una palabra de aliento también para nosotros, porque si todo tiembla y decimos, híjole, pues ya vemos que un día vendrá el fin. Pero a la vez es una palabra de aliento, porque si tú y yo somos cristianos, ya tenemos nuestro lugar en el reino de Dios, el reino que es inconmovible y el reino que es eterno. Hagamos caso a lo que Él dice. Si tú estás escuchando esto y tú no conoces a Cristo, yo te quiero exhortar el día de hoy, abandona el lugar donde estás, en tierra falsa, en donde todo se mueve y un día terminará. Deja esto, esas arenas movedizas de lo que es este mundo, y súbete a la peña, a la roca, quien es Jesucristo. Y si tú ya eres creyente, no dejes que el enemigo te engañe, para que abandones a la roca nuestra y su reino inconmovible, sino aprecien más, entiendan más, capten más el valor de lo que tú tienes en Cristo. Y hay que ser agradecidos, y hay que adorar con reverencia y con temor a nuestro Dios. Adorar en reverencia, adorar en amor, adorar en aprecio, adorar por todo lo que Él nos ha dado. Y lo que nos ha dado solo es un pequeño principio de lo que Él nos va a dar en toda la eternidad. Que no desechemos al que habla, porque Él ya nos ha dado un reino. Ya hemos recibido un reino inconmovible. Y aunque todo lo demás termine, su reino no terminará, sino que florecerá y se extenderá por toda la eternidad. Dios nos ha bendecido en su Hijo Jesús. Voy a hacer una pequeña oración y con esto daremos por concluida esta plática. Señor, ayúdanos por favor. Dice el mismo libro, si alguno tiene oídos para oír, pero luego dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis a vuestros corazones. Señor, si alguien está escuchando esto que no conoce a Jesús, Señor, ayúdales a no endurecer su corazón, sino de oír
lo que tú estás diciendo. Y Señor, aún pido para los que son suyos, que no vayan a endurecer el corazón y este corazón endurecido los expulse del reino de Dios, sino, Señor, dales oído para oír. Y si oímos hoy tu voz, ayúdanos a continuar en obediencia a tu voz, porque Dios nos has dado, hemos recibido. El día de hoy estamos en el único lugar de seguridad, el reino de Dios inconmovible, el reino eterno. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues gracias a Dios por la palabra que acabamos de escuchar. Yo te animo a que la medites, a que la compartas con alguien más. Y bueno, pues estamos terminando este tiempo. Yo quiero animarte a que podamos honrar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Así es que vamos a tomar un momento para orar. Creo que en medio de todo lo que estamos viviendo, todos necesitamos de la provisión de Dios, milagros en todo sentido. Y yo sé que Dios también hace milagros en economía. Y si nosotros le honramos y bendecimos al Señor dándole lo que a Él le corresponde, yo estoy seguro que Él va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque creemos que cuando te honramos obedeciendo tu palabra, tú respaldas a tu pueblo, Señor. Así es que lloro por milagros de provisión, Señor. Tú nos dijiste que si te honrábamos de esta manera, con esas finanzas, tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunde. Yo así lo creo, Señor, y levanto cualquier necesidad que tenga tu pueblo y declaro milagros de provisión, de sanidad y de restauración. Gracias por tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, pues les recuerdo que el día domingo se conecten a las 10 de la mañana para la primera reunión, a las 12 la segunda, y bueno, también que se conecten a Boca Kids. Tenemos una sorpresa ahí para ustedes, no dejen de verlo y bueno, tanto de compartir lo de hoy, lo del domingo, como también lo de Boca Kids. Les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos el domingo. Dios les bendiga.